estáis? Bienvenidos, yo soy Luna y este es mi canal Luna Wine. En el día de hoy estamos en directo en Twitch y Kick y vamos a reaccionar a una canción de Solitario, pero antes advertirte que esto va a ser un vídeo largo, así que te recomiendo que cojas agua, café, lo que sea que tú tomes, ¿vale? Para beberte tranquilo y disfrutar de esta reacción con calma, porque se vienen curvas. Y es que vamos a reaccionar por fin, después de que me lo pidieseis un montón de veces, a Asunción, Aniquilación y Colaboración, temazo de Solitario, pero de 14 minutacos. Y con lo que hablo yo y lo larga que es esta canción, se vienen curvas. ¡Vamos allá! Esto va a pegar muy duro, ¿no? Perdónenme, pero esto va a pegar muy duro, ¿no? Esto ya empieza muy oscuro. La imagen se ve muy tenebrosa y muy imponente, se ve, o sea, suena tan épica como la base. ¿Me explico? La imagen y la base van como en la misma línea. Vemos tres figuras como antropomorfas, pero casi fantasmales. Con este tinte de que son humo que se está deshaciendo. Vemos a uno como con un arpón, otro muy musculado, otro más abajo con un martillo. Pero lo curioso es que me llama la atención las líneas que hay en la pantalla porque pareciese casi que está apuntando. Se parece que lo estamos viendo a través de una mirilla de un arma, ¿cierto? Con las 4 líneas que tiene, dos verticales, 2 horizontales, ¿lo veis? Pareciese que estamos mirando a estas figuras a través de una mirilla y esto me llama mucho la atención. Muy poco Classic Solitario. Sí, en plan... O sea, sí, es verdad que son figuras antropomorfas muy de Solitario, pero tienen unas vibes diferentes. Por cierto, me ha encantado la pausa antes de empezar a cantar, ¿eh? Así que voy a volver a ponerla. El deseo de grandeza en el sujeto es primitivo, pero ningún acto surge sin motivo. Si no fuera por él no quedaría a día de hoy ningún ser vivo de determinado grado evolutivo. ¡Me da cosquillos esta canción! ¡Ah! En serio, me da cosquillos esta canción. Es muy placentera, ¿no? Auditivamente. Como que Solitario combina muy bien con esta base. Y además como que el ritmo así hip hopero está marcado un poco duro. No sé cómo decirlo. Suena muy bien con Solitario. Me gusta mucho cómo suena. Nos está hablando de la importancia del ego, ¿no? Sabemos que Solitario es una persona que suele hacer mucho como rapero, ego trips y suele hablar muy en positivo de ciertos aspectos de él, sobre todo relacionados con el conocimiento, que para él es una de las principales bases en las que se fundamenta la escala de valores, ¿no? Esa jerarquía, digamos, de bien, mal, importancia, de lo que poder flexear y fardar, ¿no? Pero claro, aquí nos dice, es que es importante y necesario casi que exista el ego para la supervivencia, digamos desde una perspectiva no exclusivamente ontológica, ¿no? Sino más allá. Pues todo individuo que detente una conciencia sabe que solo hay una forma de asegurar su supervivencia, evitar todo peligro que amenace su existencia para preservar sus genes y proseguir con su herencia. ¿Por qué me está hablando de biología evolucionista Solitario aquí? O sea, ¿tendrá una visión evolucionista de la realidad en general o es específicamente en este tema? Suena bien esto, totalmente de acuerdo, Risa. Suena muy bien. Suena... ¿Sabes? Quiero salir a quemar cosas. No sé cómo decirlo, es como... Es duro, ¿no? Pero bueno, está hablando de esto. Está interpretando el ego desde la perspectiva evolucionista. La mejor manera de evitar el jaque es girando el tablero y poniéndolo del revés, deshaciendo la amenaza que le suponían aquellas al volverse una amenaza más grande que todas ellas. Esto es una lucha de egos. No sé con quién o con qué, pero esta persona se está midiendo el pene en un sentido metafórico. O sea, esto es una lucha de egos literalmente, ¿no? Es como, bueno, ya que el juego existe, ¿no? Vamos a nosotros a hacer las normas, vamos a tomar las riendas del juego. Y de esa forma siempre ganarás, ¿no? Sabéis que en general en la vida suelo, sobre todo los que me seguís aquí en los directos, hablamos y reflexionamos de distintos temas, suelo abogar más bien por la perspectiva de evitar las luchas, los conflictos, los juegos de poder, sino percibir la vida desde otra perspectiva diferente, ¿no? Pero Solitario te dice, no, eso existe. Tú simplemente
Aprovéchate de ello, ¿no? Gana. Tan solo de esa forma puede conquistar la paz de manera más directa y eficaz, sin tener que huir constantemente para preservarse, consciente de que solo él mismo puede devorarse. Y en esta autofagia el miedo exógeno se endogeniza. Quien puede darle al golpe una paliza, el mismo mazo que saca de la pared la triza, es incapaz de resquebrajar su propia superficie maciza. ¿Quién le da un golpe a una paliza? ¿No? Es como... no pueden usar contra ti lo que tú ya eres. ¿Cierto? A eso se refiere. Y esa parte me ha gustado mucho porque estaba hablando de la autofagia, porque antes he hecho referencia a que solo uno mismo se puede devorar a él mismo, ¿no? Cuando tú ya alcanzas ese nivel de poder en el que tú dominas el juego. Solo eres como tú, tu único rival, y solamente tus luchas internas podrán acabar contigo. Entiendo que va más por esa línea. Y este proceso es muy cierto, entonces me gusta que lo saque de colación. Y además, que lo asocie con la autofagia me parece... muy, muy refinado, ¿no? Es esta idea de que el miedo exógeno se endogeniza, es decir, que te contagian el miedo, ¿no? Que cuando hay un miedo a cualquier cosa a tu alrededor, lo acabas adoptando como si fuese tuyo. Y él dice, ojo, cuidado con esto. Que saca de la pared la triza, es incapaz de resquebrajar su propia superficie maciza. Y esto me recuerda mucho a lo que se dice sobre los diamantes, ¿no? ¿Es el diamante tan duro o no tan duro? Porque claro, la diferencia entre ser elástico, ser frágil, ser duro, ser resistente, ser... ¿no? Hay distintas cualidades físicas y dependiendo en la que tú te fijes, pues un material será superior a otro. Pero eso no significa que sea superior en absolutamente todos los aspectos, no es así. Porque al final son cuestiones, digamos, características intrínsecas o descriptivas de un material en sí mismo. Pero... lo que a lo mejor nos hace muy fuertes en un sentido, nos hace muy frágiles en otro, ¿cierto? Entonces me recuerda esto, ¿no? Fíjate que el mazo, ¿no? Que, o sea, me ha gustado mucho la imagen mental porque me recuerda a esa idea. Pero para poder cambiar el rol en esta caza, ha de ser más grande que su amenaza, pues superar a la peligrosidad en potencia es la única manera de arrebatar su inminencia. Es aquí donde perece la pereza y nace en el individuo una imperiosa necesidad de grandeza, en la que el ingenio muestra su destreza para mantener su tronco y su cabeza en una sola pieza. Claro, al final también está hablando de un cierto contexto de como supervivencia, ¿no? Aunque no sea una supervivencia física, fisiológica, literal, pero sí puede aplicarse a otros aspectos percibidos como la necesidad de supervivencia, como puede ser, por ejemplo, en situaciones de acoso escolar, se me ocurre, ¿sí? En situaciones, entornos muy violentos, en las que el cerebro funciona, en cierto sentido, digamos, ¿no? O sea, conductualmente podemos funcionar en respuesta de supervivencia, de lucha o huida, en adaptación al medio, de la forma, digamos, más primal o más instintiva posible, aunque no exista una amenaza contra nuestra vivencia, ¿no? Nuestra supervivencia fisiológica. Pero creo que va más en esa línea. Y empiezo a entender la imagen de la canción como el hecho de esa amenaza constante, ¿no? De cómo el resto se van a imponer o se quieren imponer y cómo tú miras desde la cámara o el arma. Esa sensación de rivalidad la empiezo a percibir en la imagen también. Y empieza la pugna por el poder y la acción, con el propósito de alcanzar dicha posición. Ya no es solo instinto sino deliberación, y hemos enfocado la atención en la intención consciente. Voy a volver a poner esta parte. Y me la pela, es que... muestra su destreza para mantener su tronco y su cabeza en una sola pieza. Y empieza la pugna por el poder y la acción, con el propósito de alcanzar dicha posición. Ya no es solo instinto sino deliberación, y hemos enfocado la atención en la intención. Chicos, en este mismo instante procedo a abrir mi Spotify y guardar esta canción para escucharla en bucle. ¿Qué es esta parte? ¿Qué es esta maravilla? ¿Qué está pasando? Solitario, dime que la tienes en... La tiene en Spotify. Buah, chicos. ¿Qué es esta maravilla? Es que me da escalofríos esta canción. Siente el individuo de no tener el valor para superar aquel ante el que él es inferior. Hallará una nueva forma de adueñarse de su honor, incapaz de superar o igualar a su posesor. Esta idea de la competición no siempre se hace por el mismo medio, ¿no? El pasar de entender que quien se sobrevivía y se reproducía era el más fuerte de una especie a aquel que mejor se adapta. Y ahí es donde surge un poco la idea de la inteligencia, ¿no? Que es el individuo que mejor se adapta, que mejores respuestas da al entorno, ¿no? Para poder adaptarse. Entonces, hemos visto que hace referencia al intelecto y que
cuando estamos entendiendo el mundo desde esa lucha de poderes o estamos dentro de una lucha de poder, ¿no? Pues vamos a buscar esos puntos débiles del otro, que en ocasiones no es el punto principal o no es la fuerza o no son los más, digamos, visibles o típicos, pero que buscas ese punto por el que poder coger al otro. Y por supuesto, Solitario dándole mucha importancia al intelecto, ¿no? El vencer la pereza para trabajar el intelecto o trabajar con el intelecto. Eliminar aquello que le supera. Sé lo que estás pensando, pero espera. Si bien no va a ser superior a este porque este muera, el partido está ganado cuando el adversario se ha quedado fuera. Es como si fuera segundo en una carrera y el que va delante tuya corriera como una fiera. Pero sacas un arma y le disparas de forma artera. Automáticamente tu posición es la primera. Me ha encantado esto. O sea, este momento en el que coge y te suelta una barra y dice, espera, que te la explico. Y entonces coge y te pone otro ejemplo para explicártelo, ¿no? Te dice, siéntate, que te lo voy a explicar. Para los que no se hayan enterado, que no sepan mucho de lo que estoy hablando, que no se estén enterando mucho. Y además esa idea, ¿no? De, bueno, ok, estamos corriendo, a lo mejor tú corres más que yo, pero si te disparo las piernas, yo voy a correr más que tú. Y entonces juega con tus cartas a tu favor, ¿no? Pero si su grandeza le resulta indestructible, pues por capacidad no le es factible. Y el puesto que se había propuesto se le hace por esto inaccesible. Tan solo hay una solución posible, debiendo permitir que algo sea más grande que él, que puede hacer. No, va a decir que si no puedes con el enemigo, únete a él. Va a decir, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Solitario, no me hagas esto, ¿eh? No me seas un vendido. Igual o compartir parte de su poder, una solución a medias al peligro que le asedia, con la cual esta tragedia se remedia. Pero antes de seguir... No, Solitario, no, compartir el poder, no, Solitario, no me puedes estar así hablando tan devastado y tan épico y con una base así, poniéndome tonitos y flows y luego decirme, bueno, pero si no puedes con él, pues te unes. Compartes el poder. Yo con esa canción, si me la pongo en cualquier contexto, lo que quiero es sacar mi lado de rabia, ¿no? Y desgarrar al adversario mental que tenga yo en mi fantasía en ese momento. Bueno, si no compartes su poder, saca la garra, Solitario, díselo. Es necesario concretarte, que nadie va a extinguir su poder para contentarte. Su grandeza solo tiene un modo de incorporarte, no es dándote su poder, sino haciéndote del parte. Me callo. Me ha contestado otra vez. Ya sabéis que esta cosa extraña pasa cuando reacciona Solitario, que digo algo y él me contesta en la línea siguiente, ¿no? Es nuestra forma que tenemos de comunicarnos. Claro, es que él no va a aceptar compartir el poder porque sí, ¿no? Y él dice, entonces, ¿cómo puedes entrar a ello? Y dice, bueno, pues vuélvete tú parte de su poder. Que entiendo que se refiere a que tú aportes valor al poder o que tú seas una marioneta a su poder. No sé, concrétamelo. Hazme un ejemplo, Solitario. Siendo el engranaje de algo mucho más potente, será más fuerte solo por ser su constituyente. Y aunque él no haya mutado, algo está claro, que no será el más grande, pero ahora el más grande le da su amparo. Pero aquel al que este sirve bien haría en comprender que el cambio es inherente a la presente jerarquía, y que el súbdito le apuñalaría con hostilidad si el azar le presentase una clara oportunidad. Claro, es que no es una, digamos, colaboración o una simbiosis natural y en pos del bien y es una entrega mutua basada en la conexión. Estamos en un contexto en el que es la lucha y la imposición y el ego. O sea, estamos en esas condiciones. Claro que por mucho que, aunque el otro no se haga más grande por tenerte a su lado, le conviene porque podéis abarcar más o podéis unir fuerzas, digamos. Pero claro que tú cuando puedas derrocarlo lo vas a hacer, pero es que él a ti también. ¿Sí? Porque no está viendo ese apartado humano de los lazos, de la importancia del otro, del construir algo juntos, de un deseo humano de largo plazo, aunque sea en colaboración laboral, ¿me explico? Pero si lo ves desde la perspectiva economicista, beneficios y inversiones, gastos, coste-beneficio puramente, pues claro que siempre que puedas vas a intentar quedarte tú con todo, ¿no? Vas a intentar siempre maximizar los beneficios y disminuir los costes. Y eso a veces implica el dejar de lado el aspecto humano, repito, humano entendido como lo humanizado, ¿no? Lo que te hace humano. Entonces, pues claro, sí, pero es que eso es que no vas a llegar a tener una persona que dé todo por ti si partimos de este juego. En este juego eso nunca va a pasar. Existe una cuarta opción, aunque muy poco frecuente, consistente en desistir incluso de asistir al fuerte, en abandonar la lucha con la muerte, anticiparse y darse por muerto antes
antes de que lo cante la suerte. ¿Por qué harías eso? ¿Por qué harías eso? ¿Por qué dejarías la batalla? No queremos soluciones realistas. Queremos trips, queremos ego trips. Queremos creer que podemos con todos. Y si no soy más fuerte que tú, pues soy más listo que tú. Y si no, pues soy más majo y tengo más labia y convenzo más a la gente. Y, ¿sabes? Tengo un deseo insaciable con esta base de superponerme a los adversarios. Pero más allá de eso, ¿por qué harías esto, no? ¿Por qué te darías por muerto antes de morir? En vez de dejarlo a la suerte y luchar hasta el último momento, ¿por qué abandonarías la batalla? Me da curiosidad, porque esta idea que tiene Solitario como tan ambiciosa y persistente, es algo como que no me encaja, ¿no? La lucha por la máxima grandeza es la misión de todo sistema que se niega su eliminación. Y las tres formas en orden de hacerse con ellas son asunción, aniquilación y colaboración. De ahí el título, amigo. De ahí el título. Ahora sí entendimos. Pero bueno, fíjate como que se nota que hay un trabajo previo de reflexión muy importante sobre estos temas, porque te lo presento de una forma, de una categorización como muy resuelta, muy cerrada, más allá que luego eso lo transforme en poesía. Pero la reflexión de fondo está ahí, ¿no? El análisis o la visión, la perspectiva que está tratando de exponer está ahí. El instinto de conservación y su conversación nos explica con su origen primigenio la ambición. Deja incluso expuesta la respuesta de nuestra obsesión por esta competencia y deseo de dominación. Si hasta de niños lo exteriorizamos en el juego, pero dejemos dichas deducciones para luego. Les diré a partir de qué coordenadas navego, así comprenderán por dónde llego. Esto me interesa mucho, cuéntamelo. Saber de dónde parte, ¿no? Toda esta visión de Solitario. Pero claro, él dice, tenemos un deseo como intrínseco de dominación, de poder, de... Incluso se ve en los niños, que luego nos lo va a contar. Pero claro, yo me planteo, ¿eso es igual en todo el mundo? ¿Eso es igual en todas las personas? ¿Eso es igual en todos los contextos? ¿Eso es igual en todas las sociedades? ¿Es puramente natural? ¿O hay algo que sí que es natural pero se expresa de formas diferentes? ¿Cómo lo veis vosotros? O sea, yo os leeré en comentarios vuestras opiniones. Pero la verdad el tema específicamente de la violencia, ¿sí? Ese deseo de dominación, ese deseo de ganar, de vencer, de conquistar. Tengo muchas dudas al respecto de él, ¿eh? He pasado por épocas que lo he posicionado más social, más biológico, mezcla de ambas, algo biológico adaptado al contexto. No tengo muy claro, ¿eh? Sé que hay teóricos muy fieles a sus posiciones y demás, pero bueno, yo os leo en comentarios que cualquier reflexión que pongáis me va a hacer pensar. Y eso es lo importante, que pensemos todos en conjunto. Sabiendo esta primitiva mecánica biológica, hagamos una extrapolación lógica, pues aunque nuestra civilización sea tecnológica, seguimos impulsados por la misma programación psicológica. El humano es un animal perturbado, pero nada ha dejado de ser, solo ha cambiado. Se impuso la sociedad con sus leyes y su estado, y la costumbre desacostumbró lo acostumbrado. O sea, él dice que somos... Digamos que hemos desaprendido y aprendido, pero en la esencia somos lo mismo, ¿no? Somos animal igual. Lo que pasa es que, como él dice, perturbado, ¿no? Esto me recuerda a la manera que tiene de presentarlo, obviamente, a la energía, ¿no? El no se crea ni se destruye, solo se transforma. Aunque hoy en día es como, bueno, con asteriscos esta frase, ¿no? Pero es esta idea de no estás creando nada nuevo, no estás destruyendo nada del pasado, estás transformándote, pero la esencia es la misma, ¿no? Y... esto que mencionaba de la civilización tecnológica también me hace pensar en esta idea que hay, ¿no? O sea, hoy en día somos civilizaciones o sociedades más inteligentes porque tenemos inteligencia humana más inteligencia tecnológica, ¿sí? Entonces, en nuestro conjunto somos más inteligentes, o precisamente porque nos adaptamos a aquella gran inteligencia tecnológica, eso va a disminuir nuestra inteligencia como humanos. Es decir, la inteligencia de nuestra sociedad es la que aportamos los humanos exclusivamente, o el conjunto de todas aquellas inteligencias que se den dentro, incluso si algunas no son de origen humano, como puede ser la inteligencia artificial, la automatización, las calculadoras, incluso, quiero decir, tampoco nada súper refinado, nuevo, 2025, unexpected, ¿no? Pero es algo a plantearse. En esta línea temporal que todo lo computa, nada perece ni aparece, tan solo muta. Todo ser conserva lo sido. Una cosa es que no lo veas y otra que creas que se ha suprimido. Pero no se han ido, solo se han movido. ¿Crees que una melodía deja de sonar porque la embarre el ruido? Pues para estar no es necesario ser percibido. Nadie se calla por más que te tapes los oídos. Claro, se está hablando en realidad de los instintos, ¿no?
Está hablando de esa base biológica. Lo que nos viene a vender es una visión evolucionista y biologicista del ser humano, su conducta, su personalidad y su psique, ¿cierto? Eso es lo que hay de fondo. Lo que pasa es que con un flow de cojones. Pero esto es lo que hay de fondo. Y muy bien explicado, ¿no? El hecho de... Además con unos recursos, digamos, estilísticos, artísticos muy interesantes, ¿no? Estéticos muy interesantes. Como el, aunque nadie no se ha percibido que tú gritas, eso significa que no estés gritando. Que tú no percibas que están esos instintos ahí, eso no significa que no estén, ¿no? Entonces, me gusta cómo expresa su propia visión, aunque en el planteamiento de base no esté tan de acuerdo. La amenaza ya no nos acosa con la antaña urgencia, pues la muerte se ha alejado, pero no la competencia. Y aunque no del mismo modo se da la misma violencia, su presencia no hace más que modernizar su apariencia. Pero ya no nos persiguen peligros tan manifiestos, y nuestra vida no depende de la evasión de estos. Ahora el tamaño corporal no asegura un puesto, ni hay que saber pelear para parecer más apuesto. Exacto, como que en nuestra sociedad existen otros valores, otras jerarquías sociales basadas en elementos diferentes, ¿no? Se valoran distintas cuestiones y desde luego el contexto es muy diferente porque ¿hasta qué punto estamos en un contexto de supervivencia cuando lo atípico es morirse de hambre? Cuando lo atípico es morirse antes de X edad, ¿no? Cuando gran parte de las muertes en los países que llaman primer mundo, digamos. Las principales causas de muerte, aparte de ciertas enfermedades, sí que son también accidentes de tráfico, suicidio, es decir, causas no biológicas, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto la supervivencia puede entenderse como se entendía en un contexto de pura supervivencia biológica, ¿no? De necesidad de alimentación, de reproducción, ¿sí? Entonces es interesante planteárselo. Desde luego se ha transformado, eso desde luego. Pero también me planteo, si ese ser que ha sido sigue siendo pero mutado y transformado, si continúa en su transformación constante, ¿puede llegar algún momento que se desvincule y podamos detectar esto es diferente a esto? Porque si no, diríamos el Homo erectus es lo mismo que nosotros. Y si lo categorizamos diferente es porque entendemos que en esa evolución ha habido tantas características que se han transformado sutilmente, ¿no? Porque somos seres dinámicos poco a poco, sutilmente poco a poco, pero llega un punto en el que son dos seres irreconciliables, ¿no? ¿Cuándo llega ese punto con estos temas? ¿Cuándo estaríamos curados de los instintos? El mundo fenoménico ha perdido realidad, a ojos del sujeto, sujeto a su subjetividad. Su única verdad es que no hay verdad, solo libertad, para que cada uno se haga con la suya voluntad. En el contexto fiduciario de la sociedad, donde todos son constructos, creencia y arbitrariedad, confiamos bajo conveniencia, esencia del sentido, y consentimos ser puntos de costura en su tejido. Claro, Solitario criticando el relativismo, la subjetividad, como ya hemos visto en otras ocasiones, ¿no? Y pues la posmodernidad, digamos. Las cosas no son como son, sino como las creas. El mundo material sirve de lienzo a las ideas. Lo cierto es que mi realidad da forma a lo que pienso, y en cierto modo se transforma en función de un consenso. Fíjate qué curioso. Me ha gustado mucho esta frase. Son como son, sino como las creas. El mundo material sirve de lienzo a las ideas. Amo esta maldita frase. Amo este cántico a la fantasía, a la estética, al mundo de las ideas, ¿no? También en la parte más intelectual, la reflexión, etcétera. Pero amo la manera que tiene de expresar esto. O sea, esto también es frase que tatuarse. La verdad, el mundo material sirve de lienzo a las ideas. Sirve de lienzo a las ideas. Lo cierto es que mi realidad da forma a lo que pienso, y en cierto modo se transforma en función de un consenso. Pues a dicha adecuación soy propenso, ni modo de salir realmente de este bosque denso. Mientras sopeso ingreso en un debate interno tenso, y el punto final se hace suspensivo en mis suspensos. ¿Habéis escuchado ese juego de palabras? Damn, no me lo esperaba. Claro, aquí me planteo también con lo que está diciendo. Entonces Solitario tiene esa percepción de como dinámica suave, es decir, va cambiando poco a poco, ¿no? Y de una forma tranquila, no de forma abrupta. Solitario no es una persona que vaya a decir, pues me voy a vivir a otro sitio, pues me cambio el color de pelo, pues me cambio de trabajo, pues me cambio de amigos, ¿no? O sea, no es como, sino que es algo que él va haciendo poco a poco, ¿no? Como que sus cambios, o sea, entiendo que se refiere más a visión del mundo que a cambios conductuales en sí, pero bueno, al final lo conductual también se refleja, la visión del mundo también se refleja en lo conductual, ¿no? Pero pareciese que él es como
conservador, tranquilo, con eso de los cambios, ¿no? Es como poco a poco ir integrándolo, ir viendo que case bien, ir limándolo para que no roce con las esquinas de lo que yo ya tengo. Se expresa de tantas formas la grandeza hoy en día, que no hablaría de una en general, sino una mía. Cada sujeto encuentra su propia categoría y toma elección su posición en la jerarquía. Entonces, ¿esto no es un poco relativista? De su parte. ¿No? En plan, esto de decir, no está la grandeza, están las grandezas. Que cada uno tiene la suya. Nunca te has parado a pensar de forma reflexiva sobre el extraño éxito de la caza furtiva. Analicemos este hecho de manera objetiva, sin dejarnos llevar por la moral o la afectiva. Piensa si no es merced de una emoción convulsa que les impulsa a cometer tal acto sin repulsa. A todo aquel que quiera conocer su especie ruego que no le pregunte al historiador sino a su ego. Aquel que quiere conocer su especie, que le pregunte al historiador si no a su ego, ¿no? O sea, es que al final de lo que va esta canción es del hecho de que el ego es un gran motor para la consecución de objetivos personales, pero también para el avance social y la evolución. O sea, esto es lo que me viene a decir la canción. Y me parece una propuesta muy, 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 muy interesante, ¿no? Como esto que dice de la caza, que si no te da asco, claro que te da asco cazar, pero te acabas acostumbrando, ¿no? En realidad, pues también la habituación hace bastante en este tipo de cuestiones, porque aquello a lo que no estamos habituados nos genera emociones siempre más intensas, hasta que lo percibimos como normal, ¿no? Como cuando es algo habitual ya no te despierta tanta emoción. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, o sea, él dice, ¿qué te lleva a cazar? Ok, la supervivencia cuando necesitas comer, pero también el ego, ¿no? El fardar unas pieles. Los humanos no nos vestiríamos con pieles de zorro, si no fuese por el ego, ¿no? ¿A qué se debe que tras este acto cobarde se pose junto al animal difunto con alarde e inmortalice su asesinato como una hazaña mayor que la de aplastar una araña? Claro, exactamente, ¿por qué posas, no? Con tus presas. Porque no les vale un animal cualquiera, sino uno que les supere en tamaño, que sea la más grande fiera. Matar a la bestia solo es respuesta al hecho de sentirse superado en algún aspecto por esta. Sí, es una suerte de realización personal, ¿no? Es una suerte de prueba de valía o de superioridad en fuerza, en inteligencia, Pero sí, entiendo lo que se refiere específicamente en el apartado de la caza, ¿no? Jirafas y elefantes al final pueden ser una muestra de nuestra inferioridad corporal para aquel que lo conciba como tal, aunque ni siquiera sea consciente de lo expuesto en este recital. Tampoco hace falta que sean grandes, ¿no? Solitario está tirando por ese aspecto, pero hay mucha caza, por ejemplo, de aves. Y creo que si sigues esta misma lógica puedes concluir que es por esto, ¿no? En plan, bueno, pues el ave no es que sea más grande, o no tiene por qué ser más grande en ocasiones, no, o no impone tanto, o puede estar huyendo, pero vuela. Entonces eso es lo que lo hace difícil, que es difícil de cazar porque vuela, porque se escapa, porque tiene, o sea, es superior a mí en ese aspecto. ¿Me explico? O el animal que es muy rápido, ¿no? Como pasa con algunos como leopardos y demás, que también son muy valiosos, ¿no? Que sí, que es la fuerza, que es todo esto, ¿no? Pero también el qué tan fácil o difícil es de conseguir, y que la superioridad no puede ser entendida solamente en cuestiones de fuerza o tamaño, sino también en otras, como en la tenencia de habilidades diferentes a la mía, o la superioridad en otras habilidades, como puede ser el volar. Es que nadie se ha cuestionado la envidia del hecho de sentirse superado por otro que le fastidia. Incluso su eliminación le alivia. La fuerza del toro tan solo puede ser superada en la lidia. En medio de argumentos que lanzará en detrimento del sujeto objeto de su movimiento. Ya se haga de forma mental o verbal, es indiferente. Así como si su ataque se da por detrás o de frente. Tratará de destituir su grandeza de dos maneras. Mediante una crítica exteriorizada es la primera. Por medio de esta agresión tan directa y evidente. Intentará dañarle y degradarle socialmente, pero si se demuestra inútil su burda ofensiva, sabiéndose incapaz de hacerle una merma objetiva, llevará a la imaginación su diatriba, el único lugar que le procure una ventaja decisiva. Es decir, las dos opciones de superar, casi por decirlo, la negación, ¿no? De esto, sería el tratar de ridiculizarlo, tratar de burlarse de ello, tratar de negarlo, o interiorizarlo y jugar en tu mente, en tu fantasía, donde tú puedes
jugar a tener ventaja en lo que tú quieras, ¿no? La fantasía, esa es la cosa, que no tiene límites. Qué curioso. Qué curioso, me parece muy interesante. Me gusta mucho meterme en las líneas de pensamiento del solitario, la verdad. Repito, más allá de que pueda estar de acuerdo o en desacuerdo, es muy placentero como meterse dentro de él, ¿no? De su cabeza, de todo lo que él ha reflexionado, ha pensado, de su manera de ver el mundo, ¿no? Igual que ahora hablaba de la envidia, y es como algo muy obvio. La envidia nace de ese ego, de ese narcisismo, ¿no? De ese gusto de ya no solo ser bueno, sino ser superior a, de yo tener lo que el otro, además, considero justo que yo tenga, porque yo lo merezco, ¿no? Pues no hay escenario más conveniente que aquel en el que se es omnipotente como lo es la propia mente. De modo que en esta lucha ocurrente el ser consciente hará lo posible por rebajar a su oponente. Haciendo un hábil uso de lo dicho, intentará reducir mentalmente la virtud del susodicho, convirtiéndolo así en una versión debilitada que le convendrá mantener maniatada. Por medio de este insistente diálogo interno. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer, me va a cambiar de flow y va a ser algo súper novedoso en solitario y va a ser épico. Hoy es que estoy muy motivada porque esta canción realmente me parece como muy fuerte y muy potente. Más allá de la parte, repito, de reflexión, sino como placer puramente musical, ¿sabes? Como placer puramente musical. Pero bueno, aquí está hablando básicamente de eso, ¿no? El incluso llevarte a ciertos oponentes a tu mente, ¿no? Y fantasear con que puedes con ellos. Como manera de lidiar con que no puedes con ellos en la realidad, casi, ¿no? Que le convendrá mantener maniatada. Por medio de este insistente diálogo interno tratará de autoengañarse hasta el punto de negar lo que ve, hasta que lo consiga y la subjetividad venza o pierda y renuncia a su artimaña con vergüenza. Existen muchas grandezas que no se pueden negar, ideas que hay mentes incapaces de superar, obligándolas a asumir que se encuentran por encima, porque hay hechos que no son rebatibles por la autoestima. Porque hay hechos que no son rebatibles por la autoestima, ¿no? Él está diciendo, bueno, la persona que niegue todo esto acabará montando todo para que pueda decir, ¿ves? Te lo dije. Y hacer un sesgo de confirmación y decir, mira, tal. Y tratar de convencerte, ¿no? Y lo vivirá desde esta parte más emocional y no desde esta parte tan racional o lógica o de análisis, digamos, puramente de la realidad, ¿no? Por mucho que te afecte la autoestima, esta es la verdad. Esa es un poco la dureza que caracteriza a Solitario, el tener una mente rígida en ese sentido, ¿no? Y el defender la existencia de verdades objetivables de tal forma que la visión que esté presentando de la realidad es la realidad, ¿cierto? Pero yo me planteo, ¿puede existir ese mismo funcionamiento, como puede ser, por ejemplo, el empleo de sesgos de confirmación u otros mecanismos para defender también posturas como la que Solitario aquí está planteando? O sea, es decir, si tú te acercas a la realidad desde la perspectiva que plantea Solitario y por lo que sea, partimos de la premisa de que la realidad no es esa, no se corresponde exactamente a ello, por lo que sea, ¿vale? Entonces puedes aplicar los sesgos de confirmación, puedes utilizar los mismos mecanismos para justificar tu visión. ¿Estarías en negación? ¿Me explico? Claro, es que con estas premisas la conclusión es la misma. Pero ¿qué pasa cuando el contexto es el contrario? ¿Qué pasa cuando hay un contexto de altruismo puro? Imagínate que existiese, ¿vale? Entonces pasaría lo contrario. Y esta dejaría de ser la realidad, ¿sabes? Entonces si modificas la realidad, pues se modifica quién tiene el subjetivismo, ¿no? O quién se está basando en emociones y quién se está basando en análisis de la realidad. Que intente una aniquilación mental en el presente y por medio de esta se llegue a una victoria aparente. El deseo de su exterminio material sigue latente, pues su estatus no es reconocido por su subconsciente. O sea, está hablando de la idea de que hay desequilibrios en tu subconsciente si tú tratas de engañarte. Si tú tratas de engañarte, ¿no? Y casi que hay una parte de tu mente que reconoce que tú no eres superior y que tú eres inferior y que te lleva a muchos mecanismos de defensa, ¿no? Me parece súper curioso, es una visión muy dinámica. Que no va a dudar en dar el paso cuando la contingencia lo permita en todo caso, haciendo las condiciones favorables y más o menos no exista ninguna probabilidad de fracaso. Ese más o menos, me ha gustado muchísimo. La aniquilación consiste en una acción desesperada que solo aspira a cambiar el entorno en el que se nada, pero en el sujeto nada, es una medida precaria, una forma de hacerse con el poder rudimentaria. Va a ir analizando las tres propuestas que ha hecho, ¿no? Tanto en el título como a lo largo de la canción, y diciendo sus pros y contras.
¿Eso es lo que va a hacer? Qué curioso. Es lo que dice, ¿no? Aniquilación, el problema que tiene es ese. Que te cargas el entorno, lo externo, pero no cambia nada en ti. Entonces, ¿hasta qué punto eso luego es adaptativo, no? Que durará lo mismo que una torre en un seísmo. Cuando venga alguien más apto y lo condene al ostracismo, corre dentro de una rueda el vulgar aniquilador, que incluso cuando gana sigue siendo un perdedor. ¡Escucha, puto me! ¡Escucha, puto me! Acabo de entender la imagen. Hear me out. PT. Son la representación de la asunción, de la aniquilación y de la colaboración, ¿cierto? Es eso, ¿no? Ahora nos queda saber cuál es cuál. Pero es eso, ¿no? Desde luego me queda claro que aniquilación, el grande fortachón no es. Ese va a ser colaboración, porque sale con las manos a la espalda, es el único que sale sin un arma, y es el que es más fuerte y potente, que yo creo que Solitario nos va a decir eso en esta canción. Esa es mi apuesta. Apuesta 5 euros. Y ahora, ¿quién es aniquilación? Probablemente el de la derecha, ¿no? Esa visión como enfadada, con la lanza, con la punta sacada, ¿no? Y, digamos, opuesto a, ¿no? Enfrentado a los otros. Chicos, no sé si me estoy inventando todo, pero en mi cabeza tiene un montón de sentido. Y claro, ¿qué dice él? Si tú lo que estás buscando es la imposición, es esa vivencia o esa visión de que esto es un juego de poderes y que tenga más poder va a estar arriba y tú tienes que hacer todo por ser el top 1, pues es que siempre va a poder venir alguien que te destierre, ¿no? Te destrone. Pues solo alcanza la grandeza de una forma obscena, por medio de la destrucción de la virtud ajena. Pero el mismo inepto sigue habitando bajo su piel, por más que destruya todo lo que sea mayor que él. Claro, aquí también sabiendo lo que Solitario valora, el que trabajes en ti mismo, el que te cuides, el que te desarrolles, ¿no? Sobre todo intelectualmente, esta opción no es, digamos, la más alineada con la visión de Solitario. La mejor forma de aniquilación es la asunción, aunque pueda parecer contradictoria posición, ya que toma la grandeza ajena como inspiración para superarla por medio de la propia evolución. O sea, la asunción es la observación del otro y de su virtud y el tratar de evolucionar hacia ella, ¿no? Pero entonces sería muy asociada a la envidia. O sea, sería otra forma de respuesta a la envidia. Lo que decimos, la diferencia entre envidia tóxica y envidia sana, ¿no? Como muchas veces dices envidia, pero es envidia sana. Es decir, es la que me motiva a desarrollarme y no la que me cohíbe y me lleva a tratar de perjudicar al resto, ¿no? Es como esta distinción, me recuerda mucho. Así el individuo medrante se fortalece, pues no solo la fortuna de la asunción le enriquece, se abastecerá de todo superior que se aparezca y jamás de los jamases deseará que este perezca. Ok, es como una posición de aprendiz, ¿no? No persigue su título sino su poder, el cual tiene pretensiones de absorber. Qué absurdo sería a su parecer hacerlo desaparecer y debilitarse con este irracional proceder. Claro, está haciendo un ranking, va a venir la colaboración yo creo que al top 1, ¿eh? Pero dice, es que la aniquilación se va cargando el poder. Lo que busca el que elige la estrategia de asunción es tratar de absorber y succionar, ¿no? Y aprovecharse y llevarlo para su terreno. Por eso creo que Asunción es el que sale detrás en la imagen, más chiquitín, porque está como agarrado, ¿sabes? Está como ahí succionando cosas. Por tanto, para que nadie se confunda, hay dos formas de llegar a la asunción y esta última es la segunda. La vía negativa, hacerse un supresor obseso, y la positiva, hacer de toda amenaza un progreso. Si nada de esto es factible, quedará la última opción, a la cual versos atrás hizo aclaración y mención. Pero puede que al oyente le ahuyente su comprensión y que en forma de duda emerja la siguiente objeción. Porque iba un individuo a despreciar su libertad y ceder su poder para acceder a otra potestad. Fíjate, o sea, es que esto es muy curioso. Él mismo se mete, o sea, esto es, si me permitís la comparativa, esto es un niño jugando con muñecos, ¿vale? Esta canción es Solitario en su cabeza diciendo, no, pero es que esta es muy buena idea. Ah, no, pero esto es muy mala idea por esto y esto. Bueno, pero si haces esto pasa lo otro, ¿no? Es esta idea de generar un debate interno entre dos voces de tu cabeza, no voces literales, que una es con la que tú estás alineado y otra con la que tú no estás alineado, con lo que tú entiendes que es lo ajeno a ti, lo contrario, lo exterior,
lo que los demás te van a responder, ¿no? En vez de exponer la idea, él, y esto es algo que he hecho más veces, ¿no? Tiende a meterse en qué van a pensar los demás, qué van a objetar, porque para él es muy importante que quede todo cerrado, que no haya ningún punto que no tenga sentido. Todo tiene que tener una lógica, todo tiene que estar cuadrado, ¿no? El que racionaliza mucho las cosas, que intelectualiza mucho las cosas, ¿no? Que pasa todo mucho al apartado de las líneas lógicas, todo tiene que estar como muy conectado y no puede haber ningún fallo, ¿no? No puede haber ninguna parte en la que no. Y parte de ese juego mental de su fantasía se basa en ponerse en la piel de alguien que está en contra y buscarse fallos a su propia lógica, hasta el punto de ir construyendo poco a poco todo un argumentario que no deje escapar ni un hilo. Porque tal sometimiento a voluntad es lo único que le permite ser parte de la superioridad. Paradójica es la lógica de la supervivencia. Cualquier trato implica satisfacer una conveniencia. ¿Quién va a ser tan estúpido de negar nuestra esencia cuando hasta los átomos se anexionan por covalencia? Fíjate, ¿eh? Es esta cosa, fíjate este argumento, ¿no? Como es algo que ocurre en la naturaleza y en otros campos, pues por tanto es algo natural, por tanto es algo que también sucede e incluso casi debe de suceder en nosotros. Toda adoración y volitiva sumisión es un intento manifestado de colaboración. Aún no entiende el porqué del Estado y de la religión. Le hace de nuevo esta obra a la que no prestó atención. Con una pregunta podemos verlo: ¿serías Dios si pudieras o serías tan bobo de negarte a hacerlo? No hay más que frustración bajo esa artera adoración que cesaría si se te permitiera su sustitución. Está criticando al que se queda abajo, ¿no? Al que no entra en este juego. ¿Sí? Y fíjate qué curioso, ¿no? Lo chungo no es ser Dios para Solitario. Lo chungo es ser el que adora a Dios. Muy curioso. Una deidad solo haya entre mortales su cortejo. Ningún dios reza a otro ni se reza en el espejo. Si el creyente pudiera encarnar a su ídolo algún día, lo haría aunque tuviera que matarlo a sangre fría. Claro, es que al final si tú crees en la superioridad de un ser, crees que hay alguien omnisciente, omnipotente o algo omnisciente, omnipotente, que puede con absolutamente todo y que reúne todo el poder del universo, tanto que lo ha creado, ¿no? Pues claro que quieres ser él. Es lo que dice, habrá gente que no, pero... ¿y si de verdad pasase, no? Una cosa es lo que decimos y otra es lo que hacemos. Me ha gustado mucho esta frase en específico. Esta. Solo haya entre mortales su cortejo. Ningún dios reza a otro ni se reza en el espejo. Además me parece muy de Solitario, ¿sabes? De él metido en personaje, decir, yo no le rezo a otro porque Dios no se reza a sí mismo en el espejo, pero tampoco le reza a otro, o sea, ¿sabes? Uno no está puesto para rezar cuando es Dios. Lo haría aunque tuviera que matarlo a sangre fría. Si entre humanos no es tan frecuente el deseo de asesinato, es porque el código moral es más grande que su conato. Y mantener su ideal de benevolencia es mucho más grato que la absurda compleción de tan inútil arrebato. De una manera somera y poéticamente expuesta, que no da lugar a error más que en la incomprensión de esta. De la forma menos convencional, pero la más diestra, mi teoría de la tríada de la grandeza se demuestra. Se demuestra. Este es el momento de... mi teoría no tiene errores porque ya he buscado todas las esquinas que pueden salir, las he atado, entonces no hay opción a error. Solo hay opción a error si no entiendes lo que estoy diciendo, que eso ya es tu problema. Pero mi teoría es perfecta. Es lo que nos está diciendo Solitario. Así, tú sabes, metido bien en el tema de la canción, en el Ego Trip, tú sabes, pues mi teoría es perfecta. La conclusión que llega Solitario dice, es que esto es perfecto. Esto es pequeña. Eres perfecta. ¿Sabes? Le está diciendo a su propia obra. Qué curioso, qué curioso. Pero claro, me ha desencajado mucho que hable incluso del asesinato, porque creo que no es uno de los puntos que puede quedar sueltos, ¿no? Porque dice, ¿por qué entonces no nos matamos entre humanos? Bueno, porque nosotros... Es que, claro, dentro de nuestra escala de valores, al ser seres sociales, ojo, cuidado, valoramos mucho a los miembros de la sociedad que aportan mucho socialmente. ¿Sí? Y denostamos a aquellos que restan socialmente, como individuos pertenecientes a un grupo social. Porque cuando lo que tú buscas es precisamente no entrar en estos juegos de poder, sino generar una red de apoyo, ¿vale? En la que exista esa confianza, exista el desarrollo y el progreso común, ¿vale? Cuando en vez de entenderte como tú y yo, entiendo que hay un nosotros, y ese nosotros puede ser comunitario, lo que te hace estar más arriba no es tener más dinero, no es tener más marcas, no es... Eso es si partes de la perspectiva de la lucha de poderes y la visión economicista del ser humano.
Pero cuando lo que partes es de la visión social, característica y humana de las personas, lo que te coloca arriba es la entrega. Es el aporte. Vales no por lo que gastas, sino por lo que generas. ¿Me explico? Entonces, claro que si asesinas, vas a caer abajo. Vas a caer abajo de la escala social. Pero ya no es una cuestión de moral exclusivamente, o si quieres entenderlo dentro de moral, me parece bien también, pero bueno. O como algo que se superponga a los impulsos. Es que también hay, a pesar de que hay un marcado, digamos, impulso o instinto de competencia, también lo hay de cooperación. Si no vivimos en un atomismo social más marcado y más en las condiciones sociales en las que estamos, con el uso de nuevas tecnologías, con la evolución histórica y social que llevamos de los últimos años, con la desconfianza que existe, etcétera, es porque hay un deseo de comunidad muy grande, porque también existe el impulso de la cooperación, que muchas veces no se habla. ¿Sí? También tenemos mucho del juntarnos, del necesitar al otro, de ser más con el otro, ¿sí? Que esto es un poco como en la línea de lo que dice Solitario de la colaboración, pero sigue desde el mindset de la lucha de poder, y el objetivo no es construir un nosotros con el otro. El objetivo es llegar a ser el que más. Y si para eso tengo que hacer un nosotros falso, lo hago. ¿Ya? ¿Cuál ha sido la última frase que has soltado? Se demuestra. Ah, es verdad, ha terminado con esto de y eres pequeña, perfecta. Ah, no, perdón, eres perfecta, pequeña. ¡Ah, claro! Digo, ¿por qué quedan 2 minutos? ¿Será que Solitario me va a hablar? ¿Será que Solitario me va a hablar? Es que me encantan estas canciones que Solitario suelta una tremenda canción y como sabe que se ha flipado y está utilizando palabras como muy refinadas e ideas muy novedosas, dice, ahora al final te explico. Se viene. ¿Se viene? El deseo de grandeza del humano surge como un mecanismo racional para... Además me encanta la música de fondo como si él fuese un dios. O sea, parece el dios de las pelis que aparece y... ¿Sabes? La noche, cuando se abre la ventana de golpe y entra una ráfaga con esas vibes que tiene la imagen, ¿no? Y aparece Solitario y te empieza a hablar al oído. El deseo de grandeza del humano surge como un mecanismo racional para preservarse como conjunción orgánica viva y consciente. Para justificarlo, lo califica como racional. Porque para Solitario, si no es racional, no tiene sentido. Y estamos hablando de impulsos. Si no fuese un impulso racional, es decir, si no tuviese un sentido lógico, es decir, si fuese puramente emocional, según la visión de Solitario, no tendría justificación de ser. Sin tener en cuenta que todos estos instintos o impulsos nacen de una parte emocional y posteriormente, de forma racional, les damos una justificación. Pero para Solitario es algo racional desde un inicio. Para evitar el peligro, necesita ser más grande que el peligro. E incluso cuando este peligro apenas exista, estará biológicamente diseñado para buscar esta sensación de grandeza subconscientemente, con la que en un estado natural obtendría el anhelado sosiego y la consecuente preservación de su vida. Su finalidad será acercarse tanto a dicha sensación de grandeza como le sea posible, e intentar tener con esta la máxima proximidad. Al final está hablando de casi la adicción a las emociones fuertes, a la calma de después de la tormenta. Esto me lleva, por ejemplo, a pensar en esta idea de que, entre comillas, y no en una definición del concepto de forma técnica, ¿vale? Sino definición vulgar. Las relaciones tóxicas de pareja pueden ser adictivas, ¿no? Porque te puede generar esas sensaciones tan intensas que te embelesa, que te cautiva, ¿no? Que te atrapa ahí dentro. Entonces parece que está hablando casi de eso, ¿no? Que algo similar ocurre con este deseo de grandeza, con este ego, con este poder, ¿no? Esta búsqueda del poder. En caso de no poder adquirir la grandeza absoluta, que supondría la disminución de toda amenaza, deberá permitir la existencia de una amenaza mayor y constante, que acabaría conduciéndole a la muerte, o bien buscar la forma de someterse a ella. Se manifiesta de este modo una pugna jerárquica por la supervivencia, que continúa latente en la psicología del individuo, con independencia de la transformación de su entorno, y que Me encanta que pongan las lucecitas y, en plan, como los flashes, ¿sabes? Y la música de fondo es como... No sé, le da un tinte épico a esto, ¿no? Se construye en el siguiente orden, acorde a las posibilidades del individuo.
La primera posibilidad de obtener la grandeza es mediante la asunción, en la que el individuo ocupa directamente el puesto de grandeza absoluta. Esta ocupación puede ser fáctica o de carácter subjetivo, pues el objeto real del deseo de grandeza es encontrar una sensación, lo sepa o no el individuo. Fíjate qué curioso, es que me llama mucho la atención cómo critica tanto el subjetivismo, pero acaba diciendo que lo que buscamos los seres humanos es la sensación, ¿no? La importancia de la percepción personal y no que sea algo fáctico solo, ¿no? Hay otra manera de llegar a vivir la asunción. Si la asunción no le es posible, es porque la sensación le está indicando que hay otro sujeto ocupando dicho puesto. De lo contrario, le pertenecería a él. Quizás sea consciente de que su grandeza es inferior a este, pero sabe que si lo destruyese, acabaría usurpando su puesto por una cuestión matemática de posicionamiento. Puede que 10 sea mayor que 4, pero cuando 10 es suprimido, se transforma en 0. Y este es el ejemplo que ha puesto antes de la carrera, ¿no? Ese 4 pasa a ser infinitamente mayor al 0 que refleja la inexistencia actual de lo que previamente existía en un grado mayor. En este punto me planteo, ¿me está hablando de 3 formas de enfrentar la búsqueda del poder? ¿O me está hablando de 3 fases en las que enfrentas la búsqueda de poder? Porque me dice, no, la asunción, tal, intentas ser el individuo número 1, tú absorbes todo el conocimiento sobre ello, tú absorbes toda la visión, tú absorbes todo lo que necesitas para desempeñar tu posición de poder y tratas de desempeñarla. Cuando esto no funciona porque tienes desequilibrios internos con respecto a ello, porque percibes que esto no es así, porque hay alguna prueba de realidad que te niega que esto esté ocurriendo, pasas a la 2, pasas a la aniquilación. Y al menos piensas en ella o la llevas a cabo, tratas de eliminar al sujeto de esto. Me parece muy interesante porque esto desde la perspectiva de la psicología sistémica y los grupos, hear me out. En este caso, 10. Esta segunda posibilidad es la aniquilación. Pero, ¿qué pasa cuando el individuo... Es que además fijaos el tamaño, ¿no? Asunción más pequeñito y luego va la aniquilación que es un poco más grande y luego la colaboración que es más grande aún en la imagen, ¿no? Entonces creo que refleja más bien fases. El individuo se ve incapaz de asumir la grandeza absoluta o de aniquilarla, que debe permitir la existencia de un sujeto más grande que él. Sabiendo que no puede optar a ella de ningún modo, de manera directa, tiene la posibilidad de colaborar servilmente con ella si ésta se lo permite, y formar parte de ella. Someterse a la grandeza absoluta supone obtener un segundo puesto asegurado, incluso para el que estuviera lejos de ello. Esta última posibilidad es la de colaboración. Si no puede acceder a ninguna de estas, solo le quedará la huida. Es que es lo que he comentado antes y que iba a decir ahora. Él dice, no, es que constantemente tenemos que imponernos, ser más... Bueno. O huir. Estamos en esta parte que estamos todo el rato hablando de la lucha. Del poder, de la búsqueda de poder, de las dinámicas de poder, de... Estamos hablando de lucha. Pero ¿qué pasa con todo el apartado de huida? Decidme por favor que hay una canción de Solitario que habla de la huida. Por favor. Y si no la ha sacado, es el momento. Parte 2. Fases de la huida. Pero me parece muy interesante y me llama mucho la atención porque antes criticaba como esa cosa del rezar y el no querer ser el Dios. Pero sin embargo, el basado, ¿no? La figura grande, la figura 3, ¿no? La evolución 3 del Pokémon, tan fuerte y tan épico, es la colaboración. Y como él dice, servilmente te sometes a otra persona. Es decir, asumes tu rol. Asumes que no vas a llegar a ser el más poderoso. Entonces me pregunto, ¿hasta qué punto la colaboración es en realidad, como nos lo está planteando de forma directa y explícita, una manera de tratar de acceder a ese poder y de jugar esa lucha? ¿O hasta qué punto es salirte de esa perspectiva y verlo desde otra visión? Esta parte puede que tenga mucho que ver con proyección de mi visión interna, porque ya la he ido reflejando a lo largo de la canción y sabéis que es como yo lo percibo, ¿no? Pero hasta qué punto esa fase basada no es el decir, ok, yo nunca voy a ser esta persona que tiene esta validez o esta posición en la escala social, ¿vale? Por esto y esto, pero yo soy esta persona que tiene esta posición. Desde luego no comparto la visión de escalas, ¿vale? Pero esa parte sí, ¿no? No sé. Y sí, lo importante, chicos, siempre fueron los amigos que hacíamos por el camino. Es que la colaboración... En realidad nos está hablando de la aceptación, Solitario. Qué interesante me ha parecido esa canción. Por favor, dejadme más sugerencias en los comentarios. Por favor, decidme que hay una canción de Solitario que habla de la respuesta de huida.
Si no, me quedaré a medias. Sentiré que me falta un trozo de alma. Y que la perdí en un lugar que nunca llegó a existir, ¿no? Entonces, bueno, dejad también un like si os ha gustado esta reacción. Y suscribíos para ver más reacciones como esta. ¡Ah! Que me ha encantado y que va a ser épica y que todas son épicas y que te tienes que suscribir.